Exactamente. Bueno, entonces les decía que efectivamente todo momento, todo tiempo es propicio. Y yo creo que sobre todo en este tiempo de fin de año, prácticamente ya inicio del próximo año, este fin de semana, hay muchas cosas que como familia estamos llamados a revisar. Y probablemente a lo largo del 2023 bueno, sucedieron algunas cosas que nos ayudaron en el fortalecimiento de nuestra familia. Nosotros tenemos este programa que se llama La Familia que Soñamos, y estos temas que estamos dando forman parte de ese programa, La Familia que Soñamos, pero ciertamente esa familia que soñamos a veces como que esa realización de ese sueño lo vemos algo un tanto lejano por situaciones que pasan y que son inevitables en la familia, pero otras veces ciertamente vemos que sí es posible y ciertamente sí es posible. Yo digo que realmente la familia perfecta sí existe. Lo que pasa es que tenemos como que un concepto a veces un tanto errado de lo que es la perfección. Creemos que la perfección es estar libre de problemas, de dificultades, de adversidades, de peleas. No, eso no es la perfección. Yo creo que la perfección dentro de la familia está precisamente en esa capacidad que podemos desarrollar todos dentro de la familia, de hacerle frente a todas esas situaciones y no solamente hacerle frente, sino también aprender de esa situación. Porque tenemos dos perspectivas frente a las dificultades que son inevitables, como lo dije, en la familia, aprender o simple y sencillamente dejar que las cosas sigan su curso y a veces el curso que sigue no es un curso como que tan favorable. Yo conozco familias que como no han sabido manejar esas situaciones que se originan precisamente desde la comunicación, se originan en una comunicación un tanto tergiversada. Y al no saber cómo manejar esas situaciones, por la razón que sea, y yo creo que la razón fundamental es porque no se nos enseña a manejar esas situaciones, no tenemos herramientas o no contamos con las herramientas, pero no sabemos que contamos con las herramientas para hacerle frente a esas situaciones que afectan a la familia. Entonces, dejan que las cosas sigan su rumbo y ciertamente he visto familias que han estado en un proceso de disolución en donde hay hermanos que tienen años que no se hablan. Y los hijos de esos hermanos tampoco se hablan entre sí porque es un pleito que se da entre núcleos de familia, incluso papás, mamás que no le hablan a sus hijos o hijos que han decidido retirarle el habla a su mamá, a su papá, y no importa que la mamá o el papá ya estén chochito, ya estén viejo, pues he visto situaciones como esa. O sea, he visto situaciones incluso duras en donde y lo vi hace unos años atrás, en donde por situaciones de rencilla, eh, un miembro de la familia murió y resulta que las hijas de la difunta no le avisaron a sus hermanos y sus hermanos ni siquiera sabían que su mamá había muerto. O sea, estaban tan, pero tan distanciados y había una pelea tan, pero tan prolongada que la situación llegó a esos extremos. Ni siquiera en el momento de la muerte de ese ser querido, de ese familiar, fueron capaces como entrar en ese proceso de sanación, de perdón, de reconciliación. Entonces fue muy triste, o sea, fue muy triste para mí ver una situación como esa porque yo decía, wow, o sea, impresionante cómo a veces anteponemos nuestro orgullo, nuestro resentimiento, eso lo anteponemos frente a situaciones incluso de pérdidas, frente a situaciones que incluso nos hacen cuestionarnos nuestro paso por esta vida. Entonces, hoy nosotros vamos a trabajar un tema que, como siempre digo, es importante que busquen dónde anotar, porque el que no apunta, no dispara. Me estaban incluso preguntando sobre cuándo íbamos a repetir lo de el curso que vimos pasado sobre las 7 reglas de oro
para pelear con los seres queridos, para pelear, discutir con los seres queridos. Y bueno, como mucha gente no pudo asistir y se enteró que la cosa estuvo buena, voy a tirarlo el miércoles de la próxima semana. Yo igual he creado varios grupos de difusión para hacerles llegar toda la información de las cosas que vamos a estar compartiendo a nivel de estos seminarios que, como bien saben, son seminarios gratuitos. Realmente no son gratis, ojo, no son gratis. O sea, gratis en cuanto a dinero, sí. O sea, no tienen que pagar nada por estos cursos, pero yo creo que hay algo mucho más importante que el dinero, y es el tiempo. Entonces, estamos invirtiendo ciertamente tiempo, y yo creo que sería bien y lógico que invirtiendo tiempo, no dinero, no aprovechemos estas oportunidades que tenemos para crecer como familia y para construir la familia que soñamos. Todos los temas que vamos a estar viendo giran en torno, vamos a decir así como que un eje central, que es el tema de la comunicación. Porque si vimos, por ejemplo, el primer seminario gratuito que tuvimos, trabajaba precisamente de el uso de la comunicación, cómo comunicarnos de tal manera que favoreciéramos que nuestros hijos nos escucharan. El segundo tema era maneras o las herramientas, las reglas de oro para pelear, para discutir con los demás, para resolver esos conflictos con nuestros seres queridos. Este tema, que es el tema que se llama comunícate para darte a entender, comunícate para darte a entender. ¿Por qué? Porque hablar realmente es fácil. O sea, hablar es fácil. Pero una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse de una manera efectiva. Porque de hablar cualquiera habla. Pero comunicarnos de tal manera que podamos entendernos o que nos podamos dar a entender, eso prácticamente es un gran reto. Y hoy vamos a ver también herramientas desde la programación neurolingüística que nos van a permitir ser mucho más efectivos en la comunicación con nuestros seres queridos, especialmente con nuestros hijos, bueno, y también con nuestra pareja. Esto realmente se aplica para todo, pero el enfoque ciertamente lo hacemos desde la familia, porque es el aporte que queremos nosotros hacer. Entonces, pero si lo quieres aplicar en tu trabajo, si lo quieres aplicar en tu grupo de amigos, ciertamente te va a ayudar. Porque yo sé, estoy absolutamente seguro que hoy vamos a entender muchas, pero muchas cosas importantes. Y sobre todo entender por qué a veces sentimos que por más que le hablamos a alguien, por más que tratemos de hacer que alguien nos entienda, nos encontramos muchas veces como con esa muralla, o como que, bueno, yo le estoy hablando a la pared, o como van a ver en una de las diapositivas que voy a presentar, como que le entró por un oído y le salió por el otro. Y fíjense que muchas veces, escuchen, muchas veces ni siquiera es culpa del interlocutor. Y lo voy a decir de nuevo, la mayoría de las veces ni siquiera es culpa del interlocutor. Y le echamos la culpa al interlocutor. Es que no me quiere escuchar. Es que no le da la gana de escucharme. Bueno, aquí la mayoría me conoce y sabe que yo he sido docente por muchos años. Ya no soy profesor formal, pero esto de la docencia a mí pues realmente me gusta, me encanta. Y en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar como profesor, no solo en Panamá, porque también he sido profesor en colegios en Guatemala, también he sido profesor en colegios en Nicaragua, he sido profesor en colegios en Panamá, especialmente en el Colegio Javier, y también actualmente pues desde la empresa, desde mi empresa, ofrezco pues mis servicios de capacitación, de acompañamiento y seguimiento a personal docente, administrativo y a estudiantes de algunos colegios, tanto públicos como privados de la República de Panamá. Entonces me ha pasado, en Nicaragua me pasó en Guatemala, que me han dicho cosas como esta.
que me han dicho cosas como esta. Profesor, háblele usted, porque a usted sí lo escucha, a usted sí le hace caso. A mí no. Imagínense, yo, mamás y papás pidiéndome a mí que le hable a su hijo, a su hija, porque resulta que a mí sí me escucha. Y yo en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hacer talleres, así como lo estamos haciendo ahora, pero ya de forma un poco más presencial, en donde les he enseñado a los papás y a las mamás técnicas para que pasen de esa impresión que tienen de que sus hijos no los escuchan a precisamente corroborar que la dificultad no está necesariamente en el interlocutor, es decir, en sus hijos. La dificultad muchas veces está en nuestro estilo de comunicar. Y lógicamente, como no sabemos tampoco esto que vamos a ver hoy, de los canales de comunicación, de los canales como nosotros representamos el mundo, y estoy hablando de sistemas representacionales, visuales, auditivos, kinestésicos, como eso no lo sabemos, entonces creemos que el solo hecho, el mero hecho de hablar es suficiente. Y resulta que hablar, que comunicar es mucho más que hablar. Muy bien, jóvenes. Pues nada, ante todo, pues, feliz Navidad, aunque un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Para mí la Navidad representa, pues, el recuerdo, la celebración de un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Lastimosamente, se le ha perdido en muchos lugares el verdadero sentido de la Navidad, porque precisamente Jesús es el ausente en nuestras celebraciones. Pues nada, ojalá que ese espíritu de Jesús siga naciendo y renaciendo en cada uno de nosotros para que sigamos siendo portadores de la buena noticia, sigamos siendo portadores de la esperanza, sigamos siendo portadores de cosas positivas y sobre todo de que la familia perfecta sí existe y que el mundo perfecto, ideal, también existe y que está en nuestras manos irlo construyendo. Y como siempre digo, está en nuestras manos la transformación del mundo, empezando con nosotros, la transformación del mundo, una persona a la vez, empezando con nosotros mismos. Así que bueno, aprovechen, recuerden buscar dónde anotar, porque el que no apunta no dispara. Y ningún ejército ha ganado una guerra disparando a lo loco. Para quienes todavía no me conocen, bueno, yo creo que ya todos y todas me conocen. Mi nombre es Ramiro Murillo, director y fundador de Corporación Supera y Avanza, eh, y muchas otras cosas. Y sobre todo, puedo decir que soy feliz en medio de cualquier circunstancia. Soy feliz y yo creo que el tomar la decisión de serlo me hace cumplir con mi propósito de vida. Recuerden que esto tiene un costo de inversión y el costo de inversión es tiempo. Entonces aprovechen su tiempo porque yo estoy brindando mi tiempo y el tiempo de ustedes y el tiempo mío es sumamente valioso porque como lo leí por ahí en algún artículo, yo puedo ahorrar dinero, lo que no puedo ahorrar es tiempo, porque el tiempo es vida. El tiempo es este momento, este preciso momento en el que estamos nosotros ahorita. Ok, miren, antes de empezar, eh, se, me, se me acabo de acordar algo que tiene que ver con esto, justamente de lo del tiempo. Algunos y algunas ya probablemente han escuchado esta anécdota que cuento yo muchas veces en mis capacitaciones, de ese muchacho que se fue a un pueblo del interior de la República de Panamá
Y resulta que cuando llegó a ese pueblo le llamó poderosamente la atención porque era un pueblo hermoso, precioso. Dice que nunca en su vida había visto un lugar tan hermoso como ese. De por sí los pueblos del interior de la República de Panamá, y me refiero a la República de Panamá porque aquí hay gente de otros países, en esta sala, gente de otros países, pues resulta que los pueblos del interior de la República de Panamá a mí me encantan, me gustan, porque no sé, o sea, se respira como otro aire. Son hermosos, son lindos, son preciosos. Y resulta que ese muchacho cuando llegó a ese pueblo, wow, se quedó sumamente impresionado. Y decía, esto es como un paraíso". Y resulta que se encontró con una especie como se encontró con un camino, un sendero, que el sendero estaba lleno de árboles sumamente frondosos, había incluso hasta pinos, porque la brisa que soplaba era una brisa súper fresca, y dice que cuando él salió de ese sendero, se encontró con un valle inmenso, que estaba cubierto de flores de todo tipo, de todos los colores, incluso rosa. Dice que era una cosa espectacular cómo se mezclaban las flores con las rosas. Y dice que las rosas, habían rosas blancas, rosas amarillas, rosas rojas. Ustedes saben que las rosas también son de distintos colores. Y él decía, wow, esto es realmente espectacular. Era como una feria de las rosas, feria de flores. Y ese muchacho quiso entrar en contacto con esa parte de la naturaleza. Así que dice que él cuando entró a ese valle, porque él quería caminar por en medio de ese rosal, por medio de ese jardín, él entró, pero resulta que se tropezó con una piedra que estaba cubierta con rosas y con las flores, y él se agachó porque esa piedra tenía algo particular. Estaba pintada de blanco y tenía una inscripción. Y cuando él se agachó a leer la inscripción, él decía, él leyó, aquí yace Abdul Tarek. Vivió 4 meses, 8 días, vivió, perdón, 4 años, 8 meses, 7 días. Entonces se sobrecogió un poco al darse cuenta que eso no era simplemente una piedra, era una lápida. Y que ahí estaba enterrado un niño de tan solo 4 años. Y resulta que al lado había otra piedra que también tenía la misma característica, estaba pintada de blanco y tenía una inscripción, y se agachó a leerla y decía, aquí yace Yasmín Khaled, vivió 5 años, 2 meses, 14 días. Dijo, wow, aquí hay otra piedra, es otra lápida y está enterrada una niña de tan solo 5 años. Y resulta que más adelante había otra piedra y él se agachó a leerla porque también tenía la misma característica, pintada de blanco y con una inscripción. Y decía, aquí yace fulanito de tal que vivió 1 año, vivió 6 meses, vivió tantos días. Y él dijo, no puede ser, esto no es un jardín, esto no es un rosal, esto es un cementerio. Y todas las lápidas estaban cubiertas con rosas y flores, pero él se dio a la tarea de leer una a una todas las lápidas de ese cementerio. Y después de leerlas todas, el hombre, muchacho, se sentó en la entrada del cementerio a llorar desconsoladamente, porque después de haberlas leído todas, se percató que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 6 años. Entonces eso fue un dolor terrible que lo embargó y lloraba de forma desconsolada. Y en eso pasó el cuidador del cementerio y el cuidador del cementerio le preguntó, señor, ¿usted qué le pasa? Y él le preguntó, dígame, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó alguna epidemia en este pueblo que es tan lindo? ¿Pasó alguna epidemia o qué sé yo, alguna pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mató solamente a los niños. Y el cuidador del cementerio le preguntó, pero ¿por qué llora? Dice, porque es que leí todas las lápidas de este valle, de este cementerio, y acabo de constatar, después de leerlas todas, que aquí nadie, o mejor dicho, este cementerio de niños y el que más tiempo Era vivió, para ellos, ¿no? También. apenas Yo dejé que vivió jueguen los 6 niños. años.
Entonces el cuidador del cementerio se echó a reír y le dijo, no, señor, cálmese. Lo que pasa es que nosotros tenemos en este pueblo una tradición. Se la voy a contar para que se calme, pero tranquilícese. Esto es una cuestión de tradición. Y dice, ¿cómo así cuestión de tradición? Y resulta que el señor del cementerio le cuenta, mira, cada vez que alguien en este pueblo cumple 15 años, nosotros, entre todos los vecinos, organizamos la fiesta. No importa que sea niña, no importa que sea varón, nosotros le organizamos su fiesta de 15 años. Y resulta que lo hacemos con tal esmero, lo hacemos con tal cariño, porque para todos, absolutamente todos nosotros, para todos, absolutamente todos nosotros, es un momento muy especial. Y el día de la fiesta hay música, la gente baila, hay comida, pero en algún momento se interrumpe la música para que todos presten atención al ritual. Y resulta que en ese momento, cuando se interrumpe la música, el papá y la mamá de ese muchacho o de esa muchacha pasa al frente de todos nosotros, los vecinos, y llama por su nombre a su hijo o a su hija. En ese momento, su papá y su mamá le entregan a su hijo una libreta. ¿Qué sucede cuando le entrega la libreta? Bueno, ese muchacho o esa muchacha, a partir de ese momento, cada vez que disfruta de algo de la vida, cada vez que toma la decisión de ser feliz, cada vez que experimenta gozo interior, tiene que abrir la libreta y escribir en la libreta qué fue lo disfrutado. Escribir, describir, describir, describir su momento de felicidad. Pero resulta que al lado de esa descripción tiene que anotar cuánto tiempo le duró el gozo interior, cuánto tiempo le duró la felicidad. Así que cuando alguien en este pueblo se muere, mi querido amigo, nosotros tomamos su libreta y empezamos a sumar el tiempo de lo disfrutado de la vida. Empezamos a sumar el tiempo que duró, la verdadera felicidad, el gozo interior. Y es justamente lo que nosotros escribimos sobre su lápida. Lo que usted ve aquí en este cementerio no son niños. Aquí están enterrados adultos. Pero el tiempo de vida que dice la lápida se refiere a la suma de los momentos que duró la verdadera felicidad y el gozo interior. Porque sabe que para nosotros en este pueblo, ese es el único momento vivido. Entonces el muchacho, el señor, cuidador del cementerio, sacó una libreta, se la puso en las manos al muchacho que lloraba anteriormente desconsoladamente y le dijo, tu vida es como una libreta que tienes en tus manos. Y a partir de ahora, no dejes de llenarla con lo mejor de ti. Eso fue una experiencia realmente profunda para ese muchacho. Y esta es una reflexión que nos debería invitar a todos y a todas, incluso interpelar si nosotros realmente vivimos o si solamente sobrevivimos. Y vivir está íntimamente relacionado con ese gozo interior y con la decisión de ser feliz. Entonces, hoy lo que en definitiva quiero aportar es un poco de ese gozo interior, de tal manera que les permita, a través de estas herramientas y a través de este entendimiento de esta información, podamos realmente profundizar en ese sentido profundo que es vivir, porque la vida se vive en un instante en relación al universo del tiempo. Así que jóvenes, sin más, les comparto pantalla. Tomen nota, como dice Tres Patines, que voy a dictar la sentencia. Compartir pantalla, aquí está.
Vamos entonces al principio. Y le damos, ajá, aquí. Elimina los malos entendidos en la comunicación y neutraliza las resistencias para que te escuchen. Fíjense que yo, bueno, lo veo prácticamente todos los días. Ahora se nos hace más difícil comunicarnos. No hablar, sino comunicarnos. Nosotros en la comunicación tenemos tanta, pero tanta competencia. ¿Se han dado cuenta? Miren, desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos, nosotros tenemos una infinidad de estímulos a nuestro alrededor que están tratando de captar nuestra atención. Y muchos de esos estímulos que están a nuestro alrededor tratando de captar nuestra atención nos ganan. O sea, porque parte de esos estímulos somos también nosotros. Por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestra familia, estamos pero tan invadidos, repito, de estímulos que se nos hace, y nosotros también somos o formamos parte de esos estímulos que estamos tratando de llamar la atención, que se nos hace tremendamente difícil. No levanten la mano, jóvenes, a la pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes han vivido la siguiente experiencia? Estamos comiendo los que comen juntos en la mesa, pero nadie habla. Sin embargo, todo el mundo tiene el celular en la mano. Entonces, ¿quiénes han visto escenas como esta? No levanten la mano. ¿Quiénes han visto escenas como esta? Sobre todo en adolescentes. Lo he visto también en adultos, pero lo he visto más en adolescentes, que con una mano comen y con la otra mano chatean. Entonces, como que el estímulo que reciben del celular, de las redes sociales, del WhatsApp, como que nos va ganando de alguna manera en esa competencia que tenemos de llamar la atención. Entonces queremos decir algo, fíjense, y yo también lo he visto, o sea, todo lo que yo digo es porque lo he experimentado o lo he visto, pero ahorita incluso que he visto incluso a gente que está hablando, fíjense bien, hablando, no comunicándose, que están hablando, pero no se están mirando a los ojos. Están mirando el celular. Entonces están ahí pegados al celular. Entonces, habla, yo te oigo, yo te oigo, yo te oigo. Hay otros que incluso hasta se aíslan del mundo a través de los famosos audífonos, como la imagen que tenemos aquí en medio, y se hace cada vez, digo yo, la competencia se hace cada vez más difícil. Que nuestros hijos nos escuchen, que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa nos escuchen, a veces se hace un tanto complicado. Hay familias donde el único que habla es la televisión, en donde todo el mundo está pero tan pendiente, pero tan pendiente de la televisión, que es la única que es la única que habla. Entonces habla la novela, habla el programa de entretenimiento, habla las noticias, y son estímulos que están, repito, llamando nuestra atención. Ahora, fíjense bien, cuando abrimos los ojos en la mañana al despertarnos, ¿cuál es el primer estímulo que recibimos o a cuál es el primer estímulo al que le hacemos caso? Sé de mucha gente que al primer estímulo al que le hacen caso es al celular. Agarran el celular y se ponen a ver entonces los estados de los WhatsApp, o se ponen a ver las historias del Instagram, o se ponen a husmear un poco el Facebook, o eso es el primer estímulo al que le hacen caso. Hay otros que lo que hacen es justamente prender el televisor, si tienen televisor en su habitación, que es algo que ha venido a invadir también la privacidad de nuestros hogares, el televisor y peor, televisor por cable,
24 horas. Yo recuerdo que en mis tiempos, aunque yo parezca un peladito o dos peladitos de 27, yo tengo mis 50 y pico, pero cuando yo era muchacho, resulta que los canales de televisión primero eran pocos. En segundo lugar, aparte de ser pocos, en segundo lugar, tenían una hora para abrir el canal y una hora para cerrar el canal. Después de esa hora ya no podíamos ver absolutamente nada. Aparecían las barritas de colores o aparecían las hormiguitas esas. Aquí lo que tiene mi edad, que dudo que alguien tenga mi edad, de repente se pueden dar, saben de lo que estoy hablando. Ni por cerca pensábamos que íbamos a tener acceso, digamos, a la comunicación de manera instantánea con alguien que estuviera lejos. Yo recuerdo que para pedir alguna tarea o qué sé yo tenía que ir a la casa de algún amigo, de alguna amiga que viviera cerca. Y para hacer mis investigaciones, yo tenía que viajar en bus hasta la Biblioteca Nacional, que quedaba enfrente de la Asamblea de la República de Panamá, de la Asamblea Legislativa, y escribir a mano lo que encontraba en alguna enciclopedia o en algún libro, y tenía que buscar, yo tenía que leer y tenía que escribir a mano. Resulta que ahora, con los avances de la tecnología, de la comunicación, se supone que la vida tiene que ser más fácil. Y ciertamente, muchas cosas se nos han simplificado y muchas cosas se nos han complicado. Muchas cosas se nos han hecho más fácil y muchas cosas se han hecho más difícil. Todo lo referente a tecnología se ha hecho más fácil, pero todo lo referente a la relación humana, a la interacción humana, se ha hecho más complejo. Se ha hecho más complejo. Miren cuántas parejas se han entrado en conflicto, se han divorciado precisamente por las cosas que encuentran en las cosas que encuentran en los celulares. Una amiga me dice, una amiga mía me dice, yo le digo a mi hija que se acaba de casar, hija, el que busca encuentra, el que busca encuentra. Si usted quiere estar en constante pleito con su marido, bueno, busque, porque el que busca encuentra. Y lógicamente que eso ha tenido una afectación severa incluso en la confianza, ha tenido una afectación en nuestra estabilidad emocional, ha generado tanta, pero tanta complicación. Miren cómo se han disparado los niveles de estrés, cómo se han disparado también los niveles de ansiedad, los niveles incluso hasta de depresión, que se prevé que es una enfermedad. La ansiedad y la depresión son enfermedades que serán las próximas pandemias, porque la próxima pandemia no va a ser de carácter, digamos, de salud física, sino de salud mental. Entonces se hace necesario mucho más ahora en este tiempo de conocer cuáles son esas herramientas que nos ayudan a ser mucho más efectivos en nuestra labor como padres y como madres en relación con nuestros hijos y también, ¿por qué no? En nuestro papel como esposos, en nuestro papel como esposa, porque todo, como dice ahí, todo comienza contigo. Todo comienza contigo. Hazte una pregunta, aparte de esas preguntas que aparecen ahí. Frente a las situaciones que se dan de conflicto en tu familia, ¿te consideras víctima o te consideras responsable? Cuando te consideras víctima, le echas la culpa a alguien más. Pero cuando te consideras responsable, entiende que parte de ese conflicto es producto de algunas situaciones que tú has dicho, que tú has hecho, es decir, que has aportado al conflicto. Y como has aportado al conflicto, entonces asume la responsabilidad de cambiar aquellas cosas, de cambiar, de enmendar aquellas cosas que no has hecho bien. Entonces tu modo de ser, y ahora sí, hazte esta pregunta. Tu modo de ser genera en tu familia el bienestar, la alegría y la relación de cercanía que tú deseas.
Yo atendía a una señora que ella me decía, no, es que la verdad es que yo me siento tan estresada. Ahí en mi propia casa me siento tan estresada. Porque es que ahí nadie hace nada, nadie aporta nada, nadie habla nada, nadie no sé qué. Entonces digo, y le pregunté yo, ok, perfecto. ¿Y qué aporta usted? No, es que yo les he dicho a ellos lo que tienen que hacer y le digo, ¿y qué hace usted al respecto? Cuénteme, ¿qué hace usted al respecto? Pero es que los que tienen que cambiar son ellos, es que los que tienen que aportar son ellos, es que los que tienen que hacer son ellos, es que los que tienen que tomar la iniciativa son ellos. Y yo decía, ¿usted se considera víctima o se considera que puede ser responsable? Si siente que no hay bienestar, aporte bienestar. Si siente que no hay alegría, aporte alegría. Si siente que no hay relación de cercanía, aporte relación de cercanía. Porque todo comienza contigo. Y así como todo comienza contigo, también todo termina contigo. Tomen nota. Mira, al igual que tú, los otros miembros de tu familia también tienen una percepción de la misma. ¿No te has puesto a pensar qué pensarán tus hijos de ti? ¿No te has puesto a pensar qué pensará tu esposo de ti, tu esposa de ti? ¿Sabes acaso cuáles son las críticas que ellos tienen hacia tu persona? Esa crítica que constantemente escuchas de parte de ellos. Es que no me escuchan, es que no me presta atención, es que se la pasa metido en el celular, es que se la pasa viendo televisión, es que se la pasa con la vecina, es que se la pasa en el trabajo. Y siempre hay alguna crítica, alguna situación, alguna queja con respecto a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros aportamos o a lo que dejamos de aportar. Entonces, ¿qué pensará tu familia de ti? Esta es una parte introductoria, porque ahora vamos, siempre me gusta empezar con esta parte introductoria porque son preguntas, siempre la van a escuchar, porque son preguntas que siempre nos tenemos que hacer. Y así como siempre nos hacemos las preguntas, es indispensable que también siempre nos las respondamos. Necesito que hagan así si me escuchan bien, jóvenes. Necesito que hagan así, que pongan la manito así si me escuchan bien. Ajá, ok, perfecto. Sí, así la manito así, si me escuchan. Nada más me escucha una persona, no puede ser. Bueno, dos personas, tres personas, cuatro personas. Así ve, eso es para darme cuenta si están aquí. Ok, ok, perfecto. Para ver si es que no estoy hablando como papagayo. Para mí es muy importante, jóvenes, de verdad. Para mí es muy importante que aprovechen este momento, que aprovechen este tiempo. La mejor inversión, el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué tú puedes hacer diferente para que esas percepciones negativas cambien hacia ti, asumiendo que algunas de esas percepciones son negativas? No estoy diciendo que necesariamente tus hijos tengan que estar pensando mal de ti o que tu esposo, tu esposa tiene que estar pensando mal de ti. No, pero sí tienen algunas de repente percepciones negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes hacer de diferente para que esas percepciones negativas cambien hacia ti? En tus manos tienes la posibilidad de influenciar positivamente a la otra persona. Y fíjate, y aquí este es un tema de liderazgo también. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia. Y tú como papá, tú como mamá, eres la líder, eres el líder de tu casa, eres el líder, eres la líder de tu familia, de tus hijos. Entonces, ¿cómo puedes influenciar positivamente en la otra persona? De modo que puedas hacer algo diferente para que esas percepciones equivocadas, porque también hablamos de percepción, que no corresponde muchas veces a la objetividad, sino a la subjetividad. Las percepciones son
subjetivas más que objetivas. Entonces, ¿qué puedes hacer diferente para que esas percepciones equivocadas correspondan y puedan alinearse a tus motivaciones e intenciones? A veces los hijos tuyos tienen una percepción equivocada de tu forma de proceder. Entonces creen que lo que tú le estás diciendo o las decisiones que tú estás tomando es para afectarlo, para molestarlos. Entonces, ciertamente, bueno, estamos hablando de percepciones equivocadas. Miren, la historia que les conté la vez pasada, los que tuvieron en el primer seminario, de esta colega psicóloga que ella decía, bueno, yo le dije una vez a mi hija, alístate, que vamos para donde tu mamá, que vamos que vamos para donde tu tía. Y la muchachita le dijo, no, si es que yo no quiero ir. Y le dijo, no, no, yo no te estoy preguntando si quieres o no quieres ir. Yo te estoy diciendo que te alistes, que vamos para donde tu tía. No, pero es que yo no quiero ir. No, pero es que qué parte no has entendido, le decía la mamá. ¿Qué parte no has entendido? Que yo no te estoy preguntando si quieres o no quieres ir. Te estoy diciendo que te alistes, que vamos para allá. Ay, allá lo que voy es amargar. Me dice, bueno, esa es decisión tuya. Yo ahí sí no puedo decidir. Si te amargas, si no te amargas, eso yo no lo decido, esa es decisión tuya. La decisión mía es que te alistes, que vamos para donde tu tía. Y la muchachita regañadiente se alistó, se fueron para donde la tía y efectivamente, todo el tiempo que estuvieron donde la tía, la muchachita, cara de palo, cara amarrada. Le ofrecían algo, lo rechazaba, respondía mal. Se quedó cruzada de brazos, no, metida en su celular, chateando y viendo redes sociales, pero con mala cara, con muy mala cara. Y resulta que cuando iban de regreso para la casa, la mamá tuvo una conversación con él, iban solos. Ella le dice, mira hija, algo que tú debes entender es que mientras estés bajo mi tutela, yo voy a querer siempre, aunque no estés bajo mi tutela, siempre voy a querer el bienestar para ti. Y cuando yo te digo o te ordeno algo, te pido que por favor lo cumplas por una razón. Te estoy formando, te estoy educando, porque yo soy autoridad. Y si tú no respetas mi figura de autoridad, si tú no me respetas a mí como autoridad, si tú no respetas las reglas, si tú no me obedeces, y yo te dejo hacer lo que te dé la gana, entonces tú no vas a respetar la autoridad en la calle. Tú no vas a respetar las normas y las reglas de convivencia social. Y va a sonar duro lo que te voy a decir. Pero si yo te dejo hacer lo que te dé la gana solo para no entrar en conflicto contigo, entonces yo estoy de alguna manera formando una delincuente en potencia. Suena duro, pero es verdad. A mí me respetas porque soy tu madre y como tu madre soy autoridad. Y respetas las reglas de la casa porque hay reglas que se tienen que cumplir. Que yo quería que te fueras a amargar la vida donde tu tía. No, esa es decisión tuya. Esa es decisión tuya. Yo no puedo decidir si tú la vas a pasar bien, si la vas a pasar. Eso no lo decido yo, eso lo decides tú. Y es otra cosa que tienes que entender. Entonces, ¿cuál era realmente la motivación y la intención de esta colega psicóloga? Formar a su hija, educar a su hija en el respeto a las reglas, en el respeto a la autoridad. Pero ¿cuál era la percepción que la hija tenía de la mamá justamente ese día, en ese momento? Que su mamá era una déspota, era autoritaria, que era una nazi, que era una dictadora, que era una no sé qué. O sea, todas esas ideas se le formaron a su hija, se le formaron a su hija en su mente. ¿Qué hizo esta psicóloga para que su hija
cambiara esa percepción equivocada que ella tenía con respecto a su mamá. ¿Qué hizo? Le tuvo que explicar. Y lo hizo a solas. Ahora, eso corresponde al segundo seminario que dimos, que es el que vamos a repetir el miércoles 3 para las personas que no vinieron o que no pudieron estar, de las 7 reglas de oro para pelear con los seres queridos. Así que bueno, seguimos, jóvenes, seguimos. Antes se hablaba de familias disfuncionales, ahora se habla de familias desconectadas. ¿Y qué es eso de familias desconectadas? Porque aunque comparten el mismo techo, fíjense, aunque comparten el mismo techo, viven en un mundo cada vez más alejados, distantes. Vamos a ver, se cae la señal. ¿Se cae la señal? Alguien que me diga, por favor, si se me cae la señal. Si es un asunto, si es un asunto de mi señal. Ok, bueno, en ciertas ocasiones, no, aquí todo bien, perfecto, se escucha muy bien. Ok, 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 perfecto, perfecto, gracias, gracias. Bueno, debe ser que hay fluctuaciones en alguna región. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que miren, ese distanciamiento y desconexión es algo que no se da en el vacío. Miren, las rupturas en las relaciones de pareja no se dan en el vacío ni de la noche a la mañana. Los conflictos que se dan entre hermanos no se dan en el vacío ni de la noche a la mañana. La insatisfacción que a veces sentimos, experimentamos en la convivencia familiar, no es algo que se da de la noche a la mañana ni tampoco en el vacío. No es que un buen día nos abrimos los ojos un buen día y decimos que, ay, me divorcié. No sé cómo, pero me divorcié. No, no sé, ya no tengo a mi pareja al lado. Ay, ¿cómo fue eso? No, no me di cuenta, ¿no? ¿Cómo fue? O de repente abriste un buen día los ojos y dijiste, oye, ay, tengo conflicto con mis hijos. Ayer estábamos bien, wow, súper bien. Hoy yo no sé qué pasó, hoy yo no sé qué pasó, pero están que no nos soportamos. Eso no sucede así. Es parte de todo un proceso. Por eso estamos haciendo estos seminarios, para que caigamos en cuenta precisamente de la importancia que es mantener esa conexión, fíjense, mantener esa conexión, esa calidez humana que de alguna manera se está viendo afectada, irónicamente, por la evolución en la tecnología de la comunicación. Ahora la siguiente pregunta, ¿tú qué piensas de tu familia? ¿Cómo se encuentra tu familia? Y si fueras a evaluarte a ti mismo, la pregunta es, ¿cuál sería tu nivel de satisfacción con tu familia? O sea, ¿cómo te sientes tú en relación con tu familia? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? ¿Cómo te sientes en relación con tus hijos? ¿Cómo te sientes en relación con tu pareja? Y aquí viene la pregunta que responde exactamente cómo hacer o cómo construir la familia que soñamos. ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Cómo te gustaría? Si tuviese que describir la familia ideal, ojo, repito, para mí la familia ideal y la familia perfecta no es una familia en donde haya ausencia de problemas, sino una familia en donde, a pesar de los problemas, le hacen frente a los mismos, aprenden de los problemas, de las dificultades, de las adversidades y se hacen más fuertes. Esa es la familia ideal para mí, la familia perfecta. Como la felicidad no es ausencia de tristeza, no es ausencia de preocupaciones, no, no, no. La felicidad es
mantener la calma, la paz, la serenidad en medio de esas situaciones críticas por las que todos pasamos en la vida. Para mí eso es ser feliz. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera tu familia? Y eso llama a la reflexión, llama a la reflexión. Esto es algo, miren, que nosotros en neurocoaching trabajamos mucho, que es el modelo de comportamiento. Nosotros cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestra pareja, cuando vemos a nuestra familia en general, nosotros vemos el comportamiento, pero resulta que el comportamiento es la proyección visible de algo que es invisible. Es como un iceberg. Nosotros solamente, bueno, no vemos, pero sí lo vemos en las películas, los icebergs, esos trozos de hielo que van flotando ahí en el agua, en el mar, pero resulta que debajo hay un bloque mucho más grande que no logramos divisar desde la superficie. Y resulta que el modelo, cuando hablamos nosotros de modelo de comportamiento, estamos hablando de lo que se ve, pero resulta que lo que se ve no es lo que nosotros somos. Por eso que desde una perspectiva un poco más profunda, incluso hasta, digamos, hasta espiritual, hasta moral, ética, filosófica, como quieran llamarle, nosotros podemos hacer señalamientos del comportamiento de la gente, pero jamás podemos juzgar a la persona, porque la persona no es su comportamiento. Los seres humanos somos más que nuestro comportamiento. Entonces, cuando hablamos de modelo de comportamiento, repito, por tercera vez, estamos hablando de lo que vemos de los demás, pero debajo de ese comportamiento se oculta una serie de situaciones que nosotros desconocemos. Y por eso cuando nos vamos a dirigir a nuestros hijos, nos vamos a dirigir a nuestra pareja, a nuestra familia o a cualquier persona y juzgamos a la persona por su comportamiento, estamos de alguna manera creándoles un paradigma en donde ellos empiezan a identificarse con ese comportamiento que les imposibilita un cambio posterior. Es decir, que que les resta posibilidad del cambio y de la mejoría. Se lo voy a poner de esta manera. Miren, se lo voy a explicar de esta manera. De repente tu hijo empieza a dejar las cosas tiradas por ahí y tú dices, oye, estoy cansada o estoy cansado. Eres un desordenado. Entonces estamos atribuyendo una cualidad de comportamiento a su esencia, a su ser. Me logré explicar. Ok, cuando yo le digo, tú eres tal cosa, en vez de tú haces tal cosa, atribuyo cualidades de comportamiento que son meramente de comportamiento al ser. Pero resulta que cuando cualidades de comportamiento se lo atribuyo al ser, la persona empieza a generar un paradigma de que es lo que hace. Me estoy explicando. Me estoy explicando. Miren, a mí realmente una cosa que me choca es escuchar algunas declaraciones que hacen profesionales del sistema educativo, autoridades del sistema educativo, autoridades del Ministerio de Educación, cuando dice los porcentajes de alumnos fracasados aumentaron en un 15%. Se espera que para el año no sé qué cuánto la cantidad de fracasos o de estudiantes fracasados aumente en un tanto. Yo digo, espérate, estudiantes fracasados. ¿Qué significa fracaso? Y me hago ese primer cuestionamiento. ¿Qué significa fracaso?
El siguiente cuestionamiento que me hago, ¿el fracaso existe realmente? Y yo he llegado a la conclusión que el fracaso realmente no existe. El fracaso es una manera que nosotros hemos adoptado de llamar a un resultado que no esperamos o que no queríamos o que sí esperamos de acuerdo a las cosas que hacemos. Pero el fracaso no existe. Y resulta que cuando yo digo es que fracasaste, estoy atribuyendo un resultado de algo particular que es una nota, un número de situación académica al ser. Me estoy explicando. O sea, hágame, por favor, hágame saber si me estoy dando a entender. Porque de eso se trata. Comunícate para darte a entender. Hágame saber si me estoy dando a entender. Gracias. Ahí estoy leyendo su comentario. Me estoy dando a entender. Y especialmente a las profesoras y profesores aquí en la sala, que aquí hay varios. Cuando etiquetamos a nuestros estudiantes como fracasados, ¿qué podemos esperar en su vida posterior? Porque las palabras tienen poder, o sea, las palabras tienen poder y más cuando vienen de una autoridad. Cuando vienen de una autoridad o cuando vienen de una persona que se supone te quiere, te aprecia, te cuida. Y si mamá y papá te dicen que fracasaste, que eres un fracasado, entonces te lo empiezas a creer, te lo empiezas a creer. Se convierte entonces no en tu conducta, sino en tu esencia. Y repito, nosotros podemos hacer juicio de valor de la conducta, pero no podemos hacer juicio de valor sobre la persona. Ahí está lo que dice Oliver, la persona no está fracasada, es una materia académica. Los fracasos somos nosotros que como educadores, dice Lisca, excelente Lisca, mi compañerita de Chile, Inqui, dice, como educadores no hemos transmitido adecuadamente nuestros conocimientos. Así es, y abro paréntesis, a mí me pasó en Guatemala. Yo daba clases en el Liceo Javier de Guatemala, hace muchos años atrás. Y resulta que conmigo mis estudiantes iban bien, o sea, tenían buenas notas, sacaban buenas notas, pero había un profesor de una materia X que la mayoría, el 70%, cuidado más, de sus estudiantes estaban reprobados. Y él empezó a decir que conmigo iban bien porque yo regalaba la nota. Yo le regalaba la nota, yo no era exigente, yo hacía todo muy fácil, pero que como él era un buen docente, como él era un buen docente, entonces él sí exigía y su exigencia se veía reflejado en el resultado académico de los estudiantes y la mayoría estaban fracasados. Eso era lo que él decía. Entonces yo tuve oportunidad de conversar con él. Le digo, profesor, mire, me dijo tal estudiante y tal profesor, porque hablé con nombre, porque eso de que me dijeron para mí es bochinche. Y resulta que dice que usted comentó esto y esto y esto. Y dice, bueno, si lo interpretaron así, bueno, está bien, pero es que, profesor, usted tiene que ser más exigente, porque ¿cómo es posible que sus estudiantes, el 95% esté aprobando y le vaya muy bien, pero conmigo, que yo sí soy exigente, que ta? Y le digo yo, mire, profesor, usted habla de estudiantes fracasados. Yo hablo de estudiantes con un rendimiento no favorable, pero que puede mejorar. Suena un poquito más largo, más cursi, lo que sea, pero para mí eso es más alentador, ¿ya? Estudiantes que están reprobando por el momento, que no tienen el resultado favorable, que esperan, que esperamos porque me involucro, espero mejores resultados, que eso puede mejorar. Ya eso es más alentador, es más esperanzador que el hecho de decirle fracasaste. Es que mira la cantidad de fracasos que tienes. Conmigo te estás quedando, estás fracasado, que eso es más negativo, o sea, el connotado
lo que eso genera a nivel de paradigma es tremendamente fuerte y tremendamente negativo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, profesor? Que si la mayoría de sus estudiantes, retomando lo que dijo Lisca, la mayoría de sus estudiantes está reprobando, significa que hay algo en su pedagogía que no está funcionando. Entonces, el resultado de los estudiantes es reflejo de su resultado como docente. Porque nuestra misión es reprobar para que digan, wow, yo soy el profesor duro de verdad. Así es, Oliver, así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? No es un asunto, fíjense, no es un asunto de ver cuál es el profesor más duro, cuál es el profesor. No, 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 no. Es cuál es el profesor que facilita el aprendizaje. ¿Cuál es el profesor que facilita ese proceso de asimilación de conceptos? Y para eso se requiere pedagogía. La pedagogía no está en función de reprobar. La pedagogía está en función de facilitar esos procesos que hagan que los estudiantes puedan asimilar mejor los conceptos. Entonces, cuando hablamos del modelo de comportamiento, eso es una cosa, porque la esencia del ser humano es otra. Miren cuántos estudiantes que andaban súper reprobados académicamente en secundaria, años después, grandes empresarios, grandes seres humanos, le dan trabajo incluso a esos que iban cuadro de honor en las escuelas. Entonces uno dice, wow, es impresionante, impresionante cómo la conducta no define o no determina al ser humano en su esencia como tal. Y fíjense que cuando hablamos de comportamiento, el comportamiento del ser humano no está ligado directamente a un evento, sino a nuestros paradigmas que tienen que ver con nuestros filtros perceptuales. Cuando sucede un evento, nosotros lo pasamos por unos filtros perceptuales. ¿Qué es eso de filtros perceptuales? Es esa parte de nuestra mente que contiene nuestra educación, nuestras experiencias, nuestra cultura incluso, nuestras creencias, nuestros valores. Y por eso que ante un mismo evento, todos tenemos una respuesta diferente. Procesamos la misma información de una manera totalmente diferente. Se lo voy a poner con este otro ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes están de acuerdo con que el amor es esencial para la felicidad y para la vida y yo me atrevería a apostar que todos y todas van a levantar la mano. El amor es esencial para la vida, para la felicidad. Pero después le voy a hacer otra pregunta. Para ustedes, ¿qué es el amor? Para ti, ¿qué es el amor? Y si en esta sala somos 50 personas, habrá 50 respuestas diferentes. Porque resulta que para nosotros amor significa lo que interpretamos de acuerdo a nuestros filtros perceptuales. Si a mí, por ejemplo, alguien me dice algo feo, y yo me enojo y tiro y insulto y grito, no es porque me dijeron algo feo, sino por lo que yo interpreté de eso que me dijeron. Porque resulta que cuando suceden los eventos y los pasamos por los filtros perceptuales, sucede después una representación interna que tiene que ver con el significado que yo le doy a ese evento, al modo en que yo lo veo, al modo en que yo lo escucho, al modo en que yo lo siento. Y ahora después de esto, vamos a entrar exactamente a ver cuáles son esos canales representacionales que nos permiten entendernos mejor y hacer mejor interpretación de lo que nosotros estamos comunicando. Pero resulta que cuando yo interpreto algo, jóvenes, cuando yo interpreto algo, eso me genera a mí un estado que de alguna manera puede ser un estado fisiológico, pero también es un estado emocional. Y la combinación de ese estado emocional con ese estado fisiológico genera
lo que se conoce como comportamiento, la conducta. Ahora, todo esto anterior, filtros perceptuales, la representación interna, es decir, la forma, el significado que yo le doy al evento, el estado emocional y el estado fisiológico, esos son, miren, procesos invisibles que se proyectan entonces en la conducta, que se proyectan entonces en lo visible. A veces nosotros, fíjense bien, en la comunicación o a través de las cosas que decimos, pretendemos que nuestros hijos, que nuestra pareja, que nuestros estudiantes, aquí para los que son profesores y profesoras, generan un cambio, pero resulta que hacemos el cambio, perdón, que hacemos la lucha o que hacemos el esfuerzo en el lugar inadecuado. Es como de repente, lo que pasa es que ya el patio se me llena mucho de hojas, de un árbol que tengo ahí que ya no da ni fruto. ¿Qué hago yo? Le corto las ramas, pero las ramas van a volver a salir y voy a tener el mismo problema. Entonces, realmente lo que tengo yo que hacer es para eliminar el problema, eliminarlo de raíz, literal, eliminarlo de raíz. Mientras no saque el árbol de raíz, entonces voy a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, lo invisible, fíjense bien, antecede a lo visible. Lo visible es reflejo de lo invisible. Ok, aquí lo que dice, ajá, muy cierto, una nota no define un niño y ese pensamiento que el colegio, ajá, exactamente, que el profesor se autoproclama como el profesor más duro, no es sinónimo de buena enseñanza y mucho menos etiquetar a los estudiantes que no pueden, que van a fracasar. Creo que es en ese sentido nuestro sistema educativo está atrasado. Exactamente, exactamente, exactamente. Hay muchas cosas que mejorar en en nuestro sistema educativo y sobre todo entender que no todos los niños aprenden de la misma manera. No todos aprenden de la misma manera. Por eso, por eso de un tiempo para acá se ha hecho mucho énfasis desde la psicología en lo de las inteligencias múltiples. No hay un solo tipo de inteligencia. Ay, perdón. Vamos para atrás para terminar de cerrar entonces esta idea. Ok, ¿eso qué significa, joven? Significa que cuando nosotros estamos interactuando, tratando de comunicarnos con alguien y tenemos esa sensación de que no nos escuchan, no es por el hecho de lo que nosotros estamos diciendo, sino porque en el interlocutor están sucediendo cosas que nosotros desconocemos. Y como las desconocemos, asumimos de que el otro de alguna manera tiene mala fe frente a, digamos, que el otro tiene mala fe en cuanto a las cosas que le queremos comunicar. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera cerciorarnos de que eso que nosotros le vamos a comunicar a nuestros hijos o a los demás en general, lo puedan de alguna manera interpretar valga la redundancia, de una manera favorable, entendiendo que tienen sus propios filtros perceptuales, que le van a dar un significado a eso que yo le voy a decir y por consiguiente tengo yo que detectar cuál es su mejor canal de comunicación. ¿Cuál es el mejor canal de comunicación? La forma como ve el mundo, como lo oye, como lo siente, porque cuando yo eso lo detecto, yo puedo entonces hablar con mis hijos, hablar con mi pareja desde su mismo canal. Bueno, yo no sé si ahora, pero antes la radio, la radio, que frecuencia AM, FM, pero de repente había, me acuerdo antes, usábamos radio, había como que interferencia. Entonces,
estaba supuestamente en la frecuencia que era, pero cuando te movías del lugar o te cambiabas de zona, automáticamente la frecuencia cambiaba. Entonces tenías que ponerlo como que en otra frecuencia. Incluso hay algunas emisoras de radio que tendieron a cambiar de frecuencia hace algún tiempo. Ahora ya no es FM 99, que no está en el 99, sino que está en la frecuencia 90.1. O sea, así es. Pero ¿qué pasa? Cuando no nos comunicamos desde la misma frecuencia, hay interferencia. Entonces tú hablas con tu hijo, que es visual, pero le estás utilizando o estás utilizando palabras para, en su mayoría, que son para un auditivo. O cuando hablas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, están discutiendo algo, pero lo estás haciendo utilizando palabras auditivas para un auditivo, pero resulta que tu pareja, tu esposo o tu esposa es visual o es más kinestésico. Eso lo vamos a entender mejor a partir de ahora porque ya vamos avanzando con él. Entonces, ok, recuerden que nuestro comportamiento no está directamente ligado a los eventos. Que los eventos que suceden a nuestro alrededor, muchos de ellos no están dentro de nuestro radio de control. Hay gente que se molesta porque empieza a llover. Eso tú no lo controlas. Pero realmente lo que te molesta no es el hecho que empezó a llover el evento, sino la interpretación que haces del evento luego de pasarlo por tus filtros perceptuales. Hay gente que se molesta cuando le hacen un desplante. Hay gente que incluso se vuelve hasta ofensiva cuando le hacen un desplante, pero realmente no es por el desplante del otro, sino por lo que se interpretó, que a veces ni siquiera es un desplante lo que el otro hizo, pero fue la manera o el significado que le dimos a ese evento y le pusimos un nombre: desplante, desprecio. Y ahora sí, lo que te digo te entra por un oído y te sale y por ahí mismo se va, te sale por el otro. Es una experiencia que hemos vivido todos, ¿verdad? Ahora, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Una de las necesidades apremiantes de las personas es ser comprendidas y escuchadas, es decir, ser atendidas, porque nosotros somos comunicación. No hay forma, fíjense bien, no hay forma de fortalecer relaciones interpersonales si no es a través de la buena comunicación. No hay forma de resolver situaciones de conflicto en las relaciones interpersonales si no es a través de la buena comunicación. Igual, no hay forma de deteriorar una relación, no hay forma de generar una ruptura si no es a través de una mala comunicación. La comunicación, nosotros somos comunicación. Y repito lo que le dije hace un rato, de que es tan importante la comunicación para los seres humanos, que todos los días recibimos miles de estímulos tratando de llamar nuestra atención. Miles de estímulos. Entonces la televisión, cuando salimos a la calle, miren, cuando salimos a la calle, la valla publicitaria, el entorno, cuando llegamos al trabajo, los compañeros de trabajo, el jefe, los subalternos, los clientes, el teléfono, el celular, de repente que me entró una notificación de algo, los correos electrónicos, hay miles de estímulos diariamente tratando de llamar nuestra atención. ¿Y todo tiene que ver con qué? Todo tiene que ver con comunicación, porque nosotros somos comunicación. Ahora, toda comunicación efectiva comienza con una escucha activa.
Y como le hemos dicho en otras ocasiones, tenemos 2 oídos y una boca. Bueno, aunque la mía sea grande, ¿no? Pero igual nada más tengo uno, que sea súper grande, pero bueno. Pero tenemos 2 oídos, una boca, lo que significa que estamos diseñados, en teoría, para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero hay mucha gente que habla el doble de lo que escucha. Aunque muchas personas saben hablar, muy pocas personas están preparadas para escuchar. Y no es lo mismo escuchar que oír, porque oír, oímos lo que sea. Escuchar significa un proceso como de selección, es como discriminar a lo que yo le voy a prestar atención, es generar como ese sesgo, ¿no? Yo voy a prestar atención a esto. En esta misma sala probablemente tengan ustedes en este momento algunos distractores a su alrededor, que está la televisión prendida, que están los hijos por ahí corrinchando, está alguien cocinando, está el olor de la comida, de algo que están preparando, está la novela en lo mejor. Entonces, están en la sala tratando de prestarme atención, pero también está alguien por ahí llamándote, o está el ruido de el bus que pasó, o está, qué sé yo, o sea, hay tantas cosas, pero yo espero que aunque estés oyendo todos los estímulos auditivos, incluso visuales, que están a tu alrededor, aunque tengas o estés recibiendo ese montón de estímulos, estés concentrada, estés concentrado aquí, escuchándome. Mientras escuchamos, miren, en lugar de atender al 100% a la persona, generamos un diálogo interno enfocado en lo que le vamos a contestar. Llamamos a nuestros hijos y queremos, le pedimos explicación de algo. Y ellos están hablando, tratando de explicar, pero nosotros estamos maquineando nuestra respuesta. Igual sucede con nuestra pareja, igual sucede con los demás. Mientras las personas nos hablan, que esa es otra de las barreras de la comunicación, es que mientras las personas nos hablan, nuestra mente divaga sobre otros asuntos que nos ocupan. Entonces, como que se nos dispara la atención a otra cosa, conectamos con otras situaciones y estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Y en el proceso de escuchar, también emitimos juicios y reflejamos nuestros criterios, contrario a dar comprensión. Es decir, para nosotros es más importante, fíjense bien, es más importante, mucho más importante, al momento de emitir un juicio, tener la razón, que dar comprensión. Es más importante tener la razón. Estar tan desconectado de la conversación que al responder le cortas y le introduces como en un nuevo tema. ¿Les ha pasado que de repente estás hablando con alguien y la persona está como medio distraída y de repente te saca otro tema que no tiene que ver nada con lo que estaban hablando y de repente te saca otro tema distinto y después otro tema distinto y tú dices, bueno, a fin de cuentas, ¿de qué era lo que estábamos hablando? ¿De qué era lo que estamos hablando? ¿Cómo comenzamos con el tema A y vamos por el tema Z? O sea, ¿cómo sucedió eso? Mira, y también estar físicamente presente, pero tus sentidos están dirigidos hacia otras actividades del entorno. Y ese ejemplo ya se los puse. Están físicamente aquí, conectados, pero sus sentidos están dirigidos hacia todas las actividades que están sucediendo a su alrededor. Miren, aquí yo voy mirando así de reojo el celular la cantidad, pero la cantidad de mensajes que han entrado en este rato, en esta hora y media que tenemos aquí en la sala, la cantidad de mensajes, la cantidad de mensajes. Ahora ya al final, entonces ya respondo todo lo demás, pero yo he visto gente, de verdad yo he visto gente que está en salas como esta, en alguna clase, y le pasa a los profesores que dan clases de manera virtual,
Que los estudiantes tienen su cámara apagada, yo no obligo a nadie a prender su cámara, pero los estudiantes tienen su cámara apagada, pero yo he visto, porque he estado del lado de alumnos, en donde el profesor está hablando, pero resulta que el alumno está chateando, está mirando una actualización de una historia que subieron en Instagram, está viendo una noticia de lo último que pasó, está siguiendo una situación que está pasando no sé dónde. Entonces está presente físicamente, pero realmente no está porque todos sus sentidos están dirigidos a otras actividades en el entorno. Miren, la mayoría de las personas tienen una preferencia sensorial para representar su mundo y tienden a ser visuales o tienden a ser auditivos o tienden a ser kinestésicos. Vamos a explicar, esta es la última parte de nuestro seminario. Esto tiene dos partes. Entonces, ya esta es la última parte de la primera parte de este seminario, de Comunícate para darte a entender. Ok, ¿qué sucede si yo estoy comunicándome o tratando de comunicarme con una persona que es visual, pero mi lenguaje es mayormente auditivo? Eso le pasó a una profesora que ella le decía a sus estudiantes que tú no ves la respuesta. Y el estudiante le decía, pero es que yo no le encuentro el sentido. Pero es que la respuesta está clara. Eso está clarísimo, ¿no lo ves? Y el estudiante decía, no, porque es que realmente no le encuentro mayor sentido no le encuentro el sentido a esto, no le encuentro el sentido. Además, no sé, me siento como bloqueado. Miren, el lenguaje de la profesora era un lenguaje para un visual, pero el muchacho, la respuesta que le estaba dando, el alumno, la respuesta que le estaba dando, eran claramente una muestra de que el muchacho mayormente era kinestésico. Entonces la profesora le decía, pero es que no lo ves. Y el muchacho, es que no le encuentro sentido. Ese es un lenguaje. No lo ves, es lenguaje visual. Es que no le encuentro sentido, es lenguaje kinestésico. Entonces la profesora se frustraba y le decía, pero es que yo no sé. Y la profesora de repente empezó a pensar, de verdad, dice, es que este muchacho es como medio bruto. Este muchacho es medio bruto. Y no es que el muchacho fuera bruto, es que el lenguaje que está utilizando la profesora para tratar de que el muchacho entendiera, de que el alumno entendiera, era un lenguaje visual y el muchacho era kinestésico. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos tres estilos de representar el mundo. Lisca, se te prendió la cámara, Lisca. Lisca, Lisquiña. Ok, aquí vamos. Miren, los visuales, fíjense bien, tomen nota, tomen captura de pantalla, tómenle foto a esto, porque realmente esto es una herramienta tremendamente poderosa. Los visuales quieren ver, y para estos es importante, verse bien y visualizar la información. Memorizan y aprenden mirando objetos y no se distraen con ruido fácilmente. Yo, por ejemplo, soy mayormente visual, aunque tengo algo de auditivo y también algo de kinestésico, pero cuando yo hice mi test de sistema preferencial de representacional, yo salí bastante alto en lo visual. A mí me encanta poner en mis presentaciones, me encanta poner imágenes, ya lo notaron, o sea, poner imágenes, usar colores, poner el sello de la empresa, o sea, y además de eso, soy muy anecdótico. Yo cuento muchas historias, hago referencia a experiencias, reflexiones, porque eso es particular de los visuales. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando yo cuento una historia, yo me la estoy imaginando como una película a nivel, digo, mentalmente. Igual, las personas que son visuales y yo les cuento una historia, se imaginan la película.
Ahora, ¿qué pasa? Que una persona, por ejemplo, que es más visual, que el vocabulario que utiliza es ver, mirar, aparentar, visualizar, enseñar, revelar, iluminar, se ve como borroso, aclarar, mostrar. O sea, eso es típico de una persona que es más visual. Decíamos, jóvenes, decíamos en la diapositiva anterior que para poder comunicarnos de manera efectiva es indispensable aprender a escuchar. Tenemos dos oídos, una boca, escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Qué gran beneficio nos aporta el hecho de escuchar? Que podemos detectar, jóvenes, podemos detectar el lenguaje del interlocutor. Podemos darnos cuenta a través de las palabras, de las frases que utiliza, si es más visual, si es más auditivo o si es más kinestésico. Ojo, utilizamos el lenguaje de los tres, pero mayormente utilizamos el lenguaje en donde tenemos un sistema, digamos, nuestro sistema preferencial de representar el mundo. Entonces, si yo constantemente estoy utilizando esas palabras relacionadas con ver, mirar, visualizar, aparentar, aclarar, mostrar, enséñame para ver, o sea, son mayormente visuales. Son mayormente visuales. Ahora, fíjense bien, y aquí viene lo interesante del asunto. Es importante, es importante escuchar la manera en que los hijos, la pareja, nuestra familia, describen sus experiencias para determinar si en ese momento están siendo visuales. Una vez determines que son visuales o mayormente visuales, entonces cuando te toca a ti hablar, comunícales el mensaje desde una perspectiva visual. Tú sabes que eso facilita que sus filtros perceptuales, que los filtros perceptuales de tu interlocutor, llámese hijo, esposo, familia, subalterno, jefe, quien sea, pueda hacer una mejor interpretación de lo que tú le estás comunicando. Entonces te estás comunicando para darte a entender. Ahora ya vieron la lógica del tema, ¿verdad? Comunícate para darte a entender. No es comunícate para que te escuche, no, no, comunícate para darte a entender. Pues si el interlocutor está utilizando en su descripción, en las cosas que dice, muchas palabras visuales, entonces comunícate utilizando mayormente palabras visuales. Cuando esas palabras pasan por el filtro perceptual de tu interlocutor, le va a hacer una mejor interpretación. Y lógicamente van a poder generar conexión, empatía, acuerdos, porque se están comunicando con el mismo código de lenguaje, con la misma frecuencia. Por ejemplo, puedes ver lo que te estoy explicando. Imagínate cómo me siento. ¿Lo ves? ¿Tú recuerdas el día cuando tú hiciste tal cosa? ¿Tú recuerdas ese día? Yo quiero que tú observes ahora cómo te comportaste ese día. Observa cómo te comportaste ese día. Miren, hay muchas frases, hay muchas maneras de comunicarnos desde lo visual. Lo importante es que utilices palabras que tengan que ver con lo visual. Observa, lo ves. Y si se fijan, aquí hay como que algo que es común, que es el hecho de que lo ves, lo puedes ver, lo puedes visualizar, lo puedes ver, lo puedes visualizar. Mira, voy a volver nuevamente a la diapositiva anterior. Mirar,
aparentar, visualizar, enseñar, revelar, iluminar, aclarar, mostrar. Tú me puedes mostrar esto, tú me puedes aclarar esto. Mira, déjame que te aclare mi punto de vista. Mira, yo creo que realmente es importante que cuando es importante no solo serlo, sino también parecerlo. Eh, Vamos a hablar ahora de la apariencia. Ok, jóvenes, todo esto que estoy hablando, que estoy diciendo, son frases enfocadas a un diálogo, a una comunicación con una persona que es visual. Seguimos. Los auditivos quieren oír y el qué dirán es importante para ellos. En el caso, por ejemplo, de los visuales, les importa mucho su apariencia. Visten bien, quieren parecer, o sea, quieren proyectarse bien, pues, o sea, quieren parecer bien. Los auditivos es sumamente importante lo que dicen de ellos. Entonces son los que cuando tú le haces una crítica, aunque sea constructiva, se incomodan, porque para ellos es sumamente importante oír qué se piensa de ellos. Ahora, los auditivos aprenden escuchando. El vocabulario que utilizan los auditivos, eso se oye bien. Escúchame, por favor, mamá, escúchame, papá, escúchame. Eso es como música para mis oídos. Eso se lo oí yo a un niño y me causó tanta gracia y dice, wow, eso sonó como música para mis oídos. O cuando de repente tú le dices a alguien, mira, necesito conversar contigo y te dice que soy todo oídos, típica frase de auditivo. O cuando tú dices, mira, tengo que decirte algo, dice, dime. O cuando dice, oye, fíjate, no, dile tú. O comunícate, no te quedes callado, comunícate, habla. Mira, esas son palabras utilizadas por los auditivos. Ahora, ¿cómo puedes comunicarte con un auditivo? Con un auditivo. Mira, con los auditivos tú puedes estructurar tu lenguaje de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero que me escuches con el corazón. O dime lo que piensas, que te estoy escuchando. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con mis alumnos, eh, ya sabía un poquito algo y no mis alumnos del colegio de hace muchos años, no, sino cuando hablo con los alumnos de los colegios en donde no doy clase, pero que sí tengo oportunidad de hacer algún tipo de acompañamiento, resulta que yo, y he conversado con alumnos o incluso cuando he atendido a adolescentes que yo atiendo desde la parte psicológica y la mayoría de las personas que atiendo, la mayoría, le estoy hablando del 90% de los que atiendo, son adolescentes y jóvenes, muchachos que están en colegio secundario o que ya están en la universidad. Pero sí, bueno, como ya tengo bastante experiencia en esto de visuales, auditivos, kinestésicos, cuando una persona, uno de alguien a quien yo estoy atendiendo, detecto yo que es más auditivo, yo le digo, dime lo que piensas, que te estoy escuchando. Y yo de verdad, de repente veo así como la expresión de esos muchachos y de esas muchachas, una expresión así casi que indescriptible, porque es como, wow, realmente me están escuchando y eso era lo que yo necesitaba. Miren, en algunas ocasiones, ni siquiera yo he abierto la boca, ni siquiera. Y la persona se desahoga, el muchacho, la muchacha se desahoga y habla y habla y habla y habla y habla y se acaba la sesión y le hago yo la siguiente pregunta. Cuéntame ahora, necesito escucharte, así, en menos de un minuto. ¿Cómo te has sentido el haber comunicado?
Dice, wow, me siento súper bien. Y yo no he hablado nada, no he dicho nada. Porque la terapia, ¿en qué realmente consistió? En una escucha activa, en una escucha activa. Y al comunicarte con los auditivos, cuida tu tono de voz y procura que sea cónsono con lo que tú quieres comunicar. Porque si de repente el tono de voz que utilizas es un tono de voz amenazante, automáticamente cierras la posibilidad de que el auditivo te escuche. Cierras la posibilidad. Hay cosas que a veces sentimos que nos van sacando como de control, ¿ya? Que vamos a perder como los estribos, vamos a perder el control. Bueno, cambia tus filtros perceptuales. Recuerda que lo que generalmente lo que genera en ti ese malestar no es lo que está sucediendo afuera, sino lo que tú estás interpretando de ese evento. Se oye bien, es otra frase, es otra frase. Mira, cuando tu hijo, tu hija, tu pareja te está hablando y tú sabes, acabas de detectar que es más auditivo que visual y kinestésico, entonces refuérzale lo que dice, refuérzale lo que dice. Con eso, oye, se oye bien, eso se oye bien. Mira, la manera que me hablas suena fuerte. Cuando siente que la otra persona está hablando, mira, la manera que hablas suena fuerte. Muy bien. Y vamos entonces con el último, que es el kinestésico. Y el kinestésico se refiere a lo táctil, a lo gustativo, a lo emocional, es decir, esas experiencias sensoriales que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cómo tú puedes describir algo que tocas? ¿Cómo puedes describir algo que saboreas? ¿Cómo puedes describir un olor? ¿Cómo puedes describir una emoción? Esas son experiencias más bien sensoriales. Ellos necesitan, miren, los kinestésicos necesitan sentirse bien y seguros. Ellos hablan lentamente y con una respiración profunda. Y para ellos es sumamente importante el reconocimiento físico. Es decir, les encanta que lo que chotee, les encanta que le des un abrazo, que le hagas que le des una palmadita aquí en el hombro, les encanta, o sea, les encanta ese contacto incluso físico. El vocabulario que utilizan ellos es sentir, tocar, agarrar, se siente resbaloso, captar, se siente bien, esto no tiene sentido, estoy cómodo, sufrir, me gusta, eh, se disgusta, perdón, me asusta, me gusta, no es se gusta, sino me gusta, me asusta. Muy bien, esas son las palabras que suelen utilizar los kinestésicos. Ahora, con los kinestésicos, tú puedes estructurar tu lenguaje de la siguiente manera. Por ejemplo, mira, me siento triste por tal razón. O sea, estás enfocándolo desde una sensación, desde una emoción, ¿verdad? Me siento triste por tal razón. Es que me da temor cuando tú de repente te vas sin avisar, cuando no me dices dónde vas a estar, o me da temor cuando tú tienes mucho tiempo que no te comunicas conmigo, que no me llamas, que no me escribes o que no te veo en línea. Eso es distinto a decirle, estoy harta que te vayas sin permiso, te estoy harta que... No, no, es que me da temor cuando tú te vas sin decirme para dónde vas o sin pedirme permiso. O que si supieras lo que yo siento cuando me hablas de esa manera. Si supieras lo que yo siento cuando me ocultas las cosas que son importantes, que son esenciales para poder ayudarte en algo. Miren, el lenguaje a los kinestésicos. Mira, esto no tiene sentido. Cuando de repente te trae una mala nota, ¿ya? En vez de decirle, ¿qué es esto? Eres un bruto. O sea, decirle, mira, esto no tiene sentido. Es que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué? Porque yo realmente creo que tú eres un chico muy inteligente, que tú eres una persona muy capaz. Tú eres muy capaz. Y yo creo que tú realmente puedes sentirte una persona capaz.
Y al comunicarte con los kinestésicos, es importante que generes un contexto de comodidad. Pues recuerda que ellos quieren sentirse bien. Abrázalo, tócales el hombro. A los kinestésicos, tócales el hombro, dale la mano. Establece un orden. Con los kinestésicos también establece un orden. Y otra cosa que es sumamente importante con los kinestésicos es evitar esa sensación como de caos, ¿verdad? Porque cuando generas una sensación de caos, entonces se trunca la comunicación con los kinestésicos. Muy bien, jóvenes. Ya estamos terminando. Quiero compartirles ahora, para ir terminando, una carta que un muchacho le escribió a su mamá y a su papá. Y después una carta que el papá le respondió a su hijo. Dice, querido papá y mamá, no griten, no me griten. Los respeto menos cuando lo hacen. Y me enseñan a gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. Trátenme con amabilidad y cordialidad igual que a sus amigos. Que seamos familia no significa que no podamos ser amigos. Si hago algo malo, no me pregunten por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. No digan mentiras delante de mí, ni me pidan que las diga por ustedes, aunque sea para sacarles de un apuro. Hacen que pierdan la fe en lo que dicen y me siento mal. Miren el lenguaje que está utilizando, ¿ya? Está utilizando un lenguaje mayormente kinestésico, pero también hay algo de auditivo y hay algo también de visual. Y fíjense, cuando se equivoquen en algo, admítanlo. Mejorará mi opinión de ustedes y me enseñarán a admitir también mis errores. Visual. No me comparen con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me hacen parecer menos, perdón, si me hacen parecer mejor que los demás, visual, alguien va a sufrir, kinestésico. Y si me hacen parecer peor, seré yo quien sufra, kinestésico. Déjenme valerme por mí mismo. Si lo hacen todo por mí, yo no podré aprender. No me den siempre órdenes. Auditivo. Si en vez de ordenarme hacer algo, me lo pidieran, fíjense bien, aquí está claramente auditivo, si en vez de ordenarme hacer algo me lo pidieran, lo haría más rápido y más a gusto si me lo pidieran, como dice ahí. Decidan y mantengan esa posición. Cumplan las promesas, buenas o malas. Si me prometen un premio, démenlo, pero también si es un castigo. Traten de comprenderme y ayudarme. Cuando les cuente un problema, no me digan auditivo. Cuando les cuente un problema, no me digan, eso no tiene importancia, porque para mí sí la tiene. No me digan que haga algo que ustedes no hacen. Yo aprenderé y haré siempre lo que ustedes hagan, aunque no me lo digan, pero nunca haré lo que ustedes digan y no hagan. No me den todo lo que yo les pido. A veces solo pido para ver cuánto puedo recibir. Quiéranme y díganmelo. A mí me gusta oírselos decir, aunque ustedes no crean necesario decírmelo. Tremenda carta. Viene la respuesta del padre. Querido hijo, durante el tiempo que vivas en esta casa, seguirás las reglas. Cuando tengas tu propia casa, puedes hacer tus propias reglas. En esta casa no tenemos democracia. No hice campaña para ser tu padre. Bueno, no hicimos campaña para ser tus padres. Tú no votaste por nosotros. Somos padre y madre, y tú nuestro hijo por la gracia de Dios. Y aceptamos ese privilegio
y esa gran responsabilidad. Aceptándolo, tenemos la obligación de ejecutar el papel de padre y de madre. No somos tu pana, no somos tu pasiero, no somos tu compinche. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir cosas, muchas cosas, pero no somos compañeros. Soy tu padre, soy tu madre. Esto es 100 veces más que lo que es un compañero, un amigo, un cuate, un pasiero. También somos tus amigos, pero estamos completamente en diferentes terrenos. En esta casa hará lo que nosotros digamos. No nos puedes alegar porque lo que te digamos que hagas será motivado por el amor. Esto te será difícil de entender hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en nosotros. Tremenda carta. Jóvenes, y recuerden que para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Para que las cosas cambien, yo papá, yo debo cambiar primero. Pregunta Yuleisi si existen personas que conlleven estos tres lenguajes. Sí, todos, realmente todos. Todos nosotros utilizamos estos tres tipos de representación. Visuales, auditivos, kinestésicos, pero la mayoría de nosotros tenemos uno de los tres preferencial, o sea, utilizamos un lenguaje más preferencial. Como les dije, yo preferencialmente soy más visual, pero también soy auditivo y soy kinestésico. Pero mi ser auditivo y mi ser kinestésico está en segundo y tercer plano. Pero yo utilizo el lenguaje de los tres. Todos utilizamos el lenguaje de los tres. Nadie es puramente algo. Nadie es puramente visual, nadie es puramente auditivo, nadie es puramente kinestésico. Somos de las tres cosas. Pero digamos, la clave de la comunicación efectiva para darnos a entender es utilizar mayormente un lenguaje visual. Cuando escuchamos que nuestro hijo o la otra persona, su lenguaje mayormente visual, o utilizar un lenguaje mayormente auditivo cuando escuchamos que nuestro hijo o nuestro interlocutor utiliza un lenguaje mayormente auditivo, y lo mismo sucede con los kinestésicos. Entonces nos damos a entender mejor porque aumentamos significativamente la probabilidad de entendernos, de comprendernos, de generar conexión y de generar empatía. Nadie cambia a nadie. Recuerda que nadie cambia a nadie. Tú te cambias a ti mismo. Tú te cambias a ti mismo. Y recuerda que en el viaje de la transformación familiar, en eso de la construcción de la familia que soñamos, el inicio de ese viaje de la transformación familiar comienza justamente contigo. Espero de verdad hayan tomado nota y que esta información haya sido de provecho y beneficio de verdad para todos y para todas ustedes. Yo ciertamente creo que estamos haciendo un aporte muy significativo a la vida nuestra, porque en la medida en que nosotros nos dispongamos a crecer, la medida en que nosotros nos dispongamos a ser mejores como personas en primer lugar, aumentamos significativamente nuestro ser como padres, nuestro ser como madres, y lógicamente también aportamos con mucho más herramientas para construir esa familia que soñamos. Yo realmente me siento tremendamente satisfecho porque a este tipo de seminarios entra bastante gente. O sea, pero yo siento que todavía pudiesen entrar muchas más personas y beneficiarse mucho más de esta información que, llevada a la reflexión, favorece una transformación. Quiero terminar invitando a aquellos papás y mamás que han estado preguntando por el taller
por el campamento taller, tanto en Panamá como en Chitré, para jóvenes. El de Panamá lo vamos a tener el 20 y el 21 de enero, y el de Chitré el 30 y el 31. Yo le he enviado correo a algunas personas, pero parece que estamos teniendo problemas con el correo de la empresa, que no les está llegando a todos, y a algunos les llega incluso a correo no deseado. Si alguno quisiera una información directa, si alguno quisiera todavía tenemos la promoción vigente, aprovechen que la promoción termina el 30. Si alguno quisiera tener información directa, puede escribirme por WhatsApp al 6154-6707. Me escribe por WhatsApp 6154-6707 para enviarles entonces por WhatsApp la información que requieren para este campamento taller. Estamos metiéndole mucho cariño a la preparación de este campamento. Ya nosotros tuvimos una primera experiencia en enero de este año, inicio de este año, y la que viene para enero, es decir, el otro mes del siguiente año, pues fuera de serie. Hemos hecho muchas adecuaciones, tenemos cosas nuevas. La experiencia nos ha hecho también mejorar las cosas que pudimos haber hecho mejor en el campamento pasado. Y esto es algo que queremos dejar como que institucionalizado ya a lo largo de todos los años, de tal manera que el que fue al primer taller pueda ir al segundo, y el que fue al segundo puede ir al tercero, y el que fue al primero y al segundo y al tercero puede ir al cuarto, porque cada año le vamos a estar haciendo cosas totalmente distintas, diferentes. Así que, de verdad, pídanme información. Estamos todavía a tiempo de inscribir a nuestros hijos en este campamento, que yo les puedo garantizar, fíjense, les puedo garantizar que sus hijos van a llegar con con filtros perceptuales distintos, es decir, viendo el mundo de una manera totalmente diferente. Me decía un muchacho que estuvo en el taller pasado, yo no quería ir, a mí me obligaron a ir, pero la verdad es que me hubiese arrepentido no haber ido, porque realmente valió la pena. Y esos testimonios a mí me resultan tremendamente gratificantes. Así que por favor, de verdad, 6154-6707, están a tiempo de hacer su inscripción, de separar su cupo, de recibir el descuento. Y nada, gracias. Termino con esto que encontré por ahí, que me gustó. Ajá, ok. Dice, justamente como terminé ahorita con la última diapositiva, para que las cosas cambien se requiere que tú, papá, mamá, cambies primero, hasta que incluso estés dispuesto a asumir plena responsabilidad por lo que piensas, por lo que sientes. Conquista, decide y sé feliz. Tú y tu familia se lo merecen. Tú eres la diferencia que hace la diferencia. Muévete y comienza a disfrutar de la familia que tú y yo siempre hemos deseado. Para todos y para todas ustedes, un extraordinario 2024. Feliz año, feliz fiesta de fin de año, feliz fiesta de inicio de año, y les auguro para el 2024 un año de grandes conquistas, un año de grandes logros, y sobre todo el año de la proclamación, de la realización de la familia que todos soñamos. Muchísimas gracias. Ustedes son las mejores mamás. Ustedes son los mejores papás. Gracias, gracias, gracias. Si alguno quiere la grabación porque lo grabé, me lo puede pedir por WhatsApp 6154-6707. La voy a tener lista a partir de mañana, así que pónganse en contacto conmigo, escriban a sus hijos en el campamento, se lo vamos a mandar renovados. Y gracias, un fuerte abrazo, que Dios les siga acompañando, y recuerden que a Él es a quien tenemos que dar cuentas de nuestra labor como padres y como madres, porque eso es una gran, gran, gran responsabilidad que Dios nos ha dado al utilizarnos como herramientas para hacerlos a ellos
una realidad en medio de billones de posibilidades en este mundo. Gracias, jóvenes. Feliz año para todos y para todas. Muchísimas gracias. Amén.